Hoy sí, ahí está. Ajá, ahí estamos, hoy sí. Correcto. Vale, entonces, jóvenes, fíjense, solo para hacer un recordatorio y que podamos partir de eso, ¿verdad? El día de ayer, el tema que iniciamos era el tema de los tipos de investigación social. Y el indicador de logro nos decía que tenía como objetivo, pues, este final, que ustedes fueran capaces, perdón, esta cosa, ajá, que ustedes fueran capaces de organizar en un esquema o un mapa conceptual los diferentes tipos de investigación social. Ayer les decía que en lugar de un mapa conceptual o un esquema, íbamos a organizar esto en un cuadro comparativo, que también es una estrategia de aprendizaje, ¿verdad? Un mapa conceptual, un esquema o un cuadro comparativo son estrategias de aprendizaje. Así es que, ok. Entonces, a eso nos vamos a abocar nuevamente. Lo que ha cambiado un poco es la frase. Aquí les comparto, ¿verdad? Un pequeño contenido tipo socioemocional. Y es una frase que dice así. A ver si nos sugiere algo, nos despierta algo. La más básica de las necesidades humanas es entender y ser entendido. La mejor forma de entender a una persona es escucharla. Escucharla. Bueno, joven, no sé si ustedes alguna vez han advertido que como que se nos hace un poco difícil escuchar, ¿verdad? Casi siempre estamos con la intención de ver qué es lo que nosotros vamos a decir. Entonces la escucha es algo bien importante. Dicen que a veces es más importante saber escuchar que poder nosotros, ¿verdad? Trasladar algo. Entonces es una cualidad bien importante, escuchar con atención y con interés, ¿verdad? Lo que otra persona nos quiere transmitir. Y esa es una base de la buena comunicación que hay entre los seres humanos. Así es que, bueno, les dejo ese pequeño mensaje. Ojalá que deje algo para ustedes. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Para ver si aprovechamos. Vale, hicimos una actividad el día de ayer. Hicimos una actividad, permítanme, en la cual se les mostraban unas imágenes y a partir de las imágenes se les pidió a ustedes, ¿verdad? Que pudiéramos hacer una reflexión dándole respuesta a algunas preguntas. Y entonces ustedes pues aportaron, ¿verdad? De buena manera, lo hicieron muy bien, aportaron sus respuestas, sus reflexiones en torno a las preguntas que se plantearon. Por ahí comenzamos. Luego hemos pasado a definir qué es la investigación social, diciendo que es un proceso de generación de conocimiento, ¿verdad? Relacionado con la realidad en la que nos encontramos y sobre el comportamiento humano, tanto presente, pasado como futuro. Luego, pues, se les ha planteado que hay una clasificación de los distintos tipos de investigación. Y dijimos que esta clasificación atendía a su profundización, ¿verdad? Al grado de profundización, al nivel de profundización que tienen los estudios que se realizan. Es así como se habla de estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Permítanme un momento que esto quedó configurado de una manera. Bien, entonces ayer comenzamos a hablar de cada uno pues, de estos tipos de investigación. Comenzamos con los estudios exploratorios. Vaya, vamos a hacer aquí una retroalimentación de esto y nos vamos a ir poniendo un poco a prueba, vamos a refrescar cosas o a reafirmar cosas. A ver, con la ayuda de ustedes, si alguien pudiera como que aportar, ¿cuáles eran como algunas de las características que mencionamos acerca de los estudios exploratorios? ¿Cuáles son esas características que nos pueden ayudar a identificar este tipo de estudios? Si alguien quiere recordar, ¿verdad? Imagino que tienen ahí su guía o algún apunte que pudieron tomar el día de ayer. Así que, a ver, quien quiera participar, hágalo, por favor, adelante. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que dijimos acerca de los estudios exploratorios? Una que me acuerdo es que
estudiaban temas relativamente nuevos. Ajá, los estudios exploratorios estudian temas relativamente nuevos, de los que no hay mucha información. Muy bien, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puede ser como un punto de partida para hacer luego estudios más profundos. Excelente, muy bien, correcto, Mon. Vaya, por ahí vamos. Y si quiere agregar a alguien otra característica, otra información, adelante. Bueno, entonces efectivamente decíamos que los estudios exploratorios sirven para que nos familiaricemos, ¿verdad? Como dijo Guillermo al inicio, con fenómenos relativamente desconocidos, ¿no? Que son novedosos, pues son nuevos, o que han sido escasamente estudiados. No hay mucha información sobre ellos. También señalábamos de que tienen por objetivo, ¿verdad?, la formulación de un problema para posibilitar una investigación precisa. Bueno, imagínense, el alcance a veces como que no es muy profundo, pero el simple hecho de saber plantear un problema bien es un gran avance, ¿verdad? Dije yo que en todo proceso de investigación, una de las primeras dificultades y quizás una de las más grandes es saber plantear correctamente un problema. Entonces los estudios exploratorios sirven para eso, para luego poder también realizar una investigación con mayor grado de precisión. El ejemplo que se ponía de un estudio exploratorio tenía que ver, por ejemplo, con el estudio de la deserción escolar. Sí, pues a lo mejor no hay muchos datos. Y la deserción escolar consiste pues en el fenómeno mediante el cual pues el estudiante, ¿verdad?, abandona el proceso educativo. Claro, esto también tiene, esto es un tema importante porque tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones. Cuando los estudiantes abandonan, eso va a traer consecuencias, ¿verdad?, en la sociedad. Se va a interrumpir un proceso educativo y además de eso, pues a los jóvenes los va a poner ahí en situaciones de riesgo. Entonces, este podría ser un ejemplo de un estudio exploratorio, porque a lo mejor sea un tema del cual no hay mucha información, ¿sí? Entonces, ese podría ser un ejemplo bastante bueno. Luego, hemos hablado de los estudios descriptivos. Y de estos, pues dijimos algunas características. A ver si alguno o alguna quiere aportar algo, recordando algo de lo que se habló. Uh-huh. A ver. Una era que se estudiaban los fenómenos de manera independiente. Ah, muy bien, correcto, ¿verdad? Se estudian una serie de aspectos, pero estos se estudian de forma independiente, ¿no? No interesa tanto buscar la relación que pueda haber entre ellos, sino que es el estudio de forma independiente de distintos aspectos. Muy bien. Otra característica. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Vaya, excelente. Un fenómeno puede tener distintas manifestaciones. Un estudio descriptivo pues, va a buscar estudiar esas manifestaciones, insisto, de forma independiente. Bueno, entonces con estas características mencionadas. Ajá, ya lo dijo su compañera, la que busca determinar propiedades importantes, tanto de personas como de grupos, y miden o evalúan diversos aspectos, no dimensiones de un problema. Entonces, les decía el día de ayer que un ejemplo, pero clásico de un estudio descriptivo son los censos. ¿Por qué? Porque los censos consisten precisamente en estudiar diversos aspectos, ¿verdad? Los censos de población se realizan cada cierto tiempo y sin duda que arrojan datos importantes que pueden ser utilizados por las instituciones del Estado para dirigir sus políticas, ¿verdad? Los censos son bien importantes, pueden dar datos de cómo vive la gente, cuál es la situación actual de varios aspectos, no de las familias. Así que en los censos se miden
un montón de aspectos y cada uno pues se estudia de forma independiente y los datos que va a arrojar un censo mayoritariamente son datos de tipo estadístico, de tipo numérico, de tipo cuantitativo, ¿verdad? El censo es un claro ejemplo de ello. Ahora, habrá temas que pueden tener esta característica de ser un estudio descriptivo. Les ponía como ejemplo la información que se pueda tener en un estudio sobre el número de fumadores en una determinada población, sobre el número de divorcios anuales en un país o en una comunidad, y otro podría ser como ejemplo el índice de productividad de una fábrica. Les preguntaba, a ver, jóvenes, en estos tres ejemplos que les ponía, ¿cuántas variables había, verdad? Entendiendo como una variable un dato de la realidad que puede cambiar. Entonces, por ahí llegamos a la conclusión de que en realidad en cada uno de estos ejemplos solo había una variable. En el primer caso decíamos el número de fumadores, esa es la única variable. En el segundo, el número de divorcios. Y en el tercer ejemplo, el índice de productividad. ¿Ven? Solo aparece una variable, un dato que va a ser medido y que puede cambiar, ¿verdad? De ahí la palabra variable. Luego hemos pasado a ver los estudios correlacionales y si mal no recuerdo, creo que quedó pendiente a partir de acá, ¿verdad? Esto fue lo que quedó pendiente que ya no pudimos seguir revisando el día de ayer. Así es que vaya, es como que retomemos el asunto desde acá. ¿En qué consisten los estudios correlacionales? Fíjense bien, este tipo de estudios lo que hacen es medir dos o más variables y lo que se pretende es ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos o grupos que se estudian, ¿verdad? Y después pues se va a hacer un análisis de esa correlación. Un poco para tener más clara la idea, la información de qué es una variable. Como les decía, una variable es todo aspecto que es susceptible de ser medido. A ver, en los ejemplos anteriores, la cantidad de fumadores en una sí es un dato que puede ser medido, cuantificado. Entonces, es un dato que puede ser medido, que puede ser controlado o estudiado, ¿verdad? En una investigación. Entonces, aquí, en este tipo de estudios, sí interesa establecer cuál es el grado de relación que tienen dos aspectos, ¿verdad? O dos variables. La utilidad, el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Como esto, pienso yo que no es una cosa novedosa o nueva para ustedes porque el año anterior algo vieron, ¿verdad? Del tema de la investigación. Seguro que recordarán que cuando se hace un estudio de este tipo, hablamos de dos variables. Un estudio correlacional va a ser buscar la relación que hay entre dos variables. Esas variables tienen nombre. A ver si recuerdan cómo se llaman. Siempre cuando se plantean las cosas de esta manera, siempre habrá una variable. Ahí me dicen ustedes el nombre y hay otra variable. Me dice cuál es el otro nombre. A ver si lo recordamos. Cuando planteamos una hipótesis, encontramos que las hipótesis tienen variables. Normalmente son dos. ¿Cómo se llama la una y cómo se llama la otra? ¿No? Bueno, una se llama variable independiente y la otra se llama variable dependiente. Ojo con eso, ¿verdad? Variable independiente, variable dependiente. La una depende de la otra, como su nombre lo indica. A ver, aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un estudio correlacional. Por ejemplo, ¿cómo influye el nivel de escolaridad en el comportamiento electoral de los votantes en las elecciones presidenciales en El Salvador? Pregunta para ustedes, dos preguntas. ¿Cuántas variables hay en este ejemplo? Dos. Hay dos. ¿Cuáles son? El nivel de escolaridad Una, y el comportamiento electoral de los votantes. dos, correcto, así es. ¿Ve? Nivel de escolaridad y el comportamiento electoral de los votantes. Correcto. A ver, jóvenes, ¿cuál entonces dentro de este ejemplo, cuál es la variable
que depende de la otra. La independiente creo que sería el nivel de escolaridad, porque de eso depende el comportamiento electoral que tengan. Muy bien, excelente. El nivel de escolaridad sería en este caso la variable independiente y el comportamiento electoral sería la variable dependiente, la que depende de aquella, ¿verdad? Vaya, ahí tenemos un ejemplo de un estudio correlacional. Y podrían haber otros. Ahí en su material yo les agrego otros ejemplos, como por ejemplo la relación que puede haber entre motivación laboral y la productividad. ¿Sí? A estudiar eso, ¿verdad? ¿Qué tanto la motivación laboral afecta la productividad de los trabajadores en una fábrica, por ejemplo? Los estudios correlacionales, pues a esto atienden, ¿no? A buscar cuál es la relación entre estos aspectos. Los descriptivos, como decíamos antes, ahí no, ¿verdad? Se estudia cada aspecto, pero en forma independiente y se pueden estudiar distintos aspectos. En el estudio correlacional no, ¿verdad? Es buscar la relación que hay entre fenómenos. En eso consiste. Quizá este sea uno de los estudios como más comunes que suele hacerse. Fíjense que esto puede ser importante e interesante. A ver, el grado de escolaridad. Si entre más preparación hay en la población, ¿a quiénes prefieren votar? Y las personas que tienen una menor preparación académica, ¿a quiénes votan? A ver si hay una relación en eso. Puede que no la haya, puede que sí, ¿verdad? En el pasado, yo no sé si esto se mantiene en la actualidad, pero en el pasado se decía que en los grupos urbanos, en las zonas urbanas, la gente como que tendía a votar un poco más por la izquierda. Y en las zonas rurales como que la gente tendía a votar más por la derecha. Había algo de eso ahí. No sé realmente cuál es la relación que pueda haber en la actualidad. Bien, si hubiese alguna pregunta, algo que no esté claro en qué consisten los estudios correlacionales, este sería el momento para plantearlo. ¿Tienen alguna preguntita por ahí? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Creo que en la guía había más ejemplos. Había otro, por ejemplo, los niños que dedican más tiempo a ver televisión tienen un vocabulario más amplio que los que ven menos televisión. Ahí había otro, ese era otro ejemplo, ¿verdad? Y ahí había dos variables también. El tiempo que se dedica a ver la tele y el vocabulario, si este es más amplio o no. Había otro ejemplo y era la lejanía física entre las parejas de novios tiene una relación negativa con la permanencia de la relación. Lejanía física, una variable, y la permanencia de la relación, otra. Los estudios correlacionales se tratan de esto. Si no hay preguntas, hola. Y podrían llegar a estudiar más de dos variables. Hay estudios que tratan, quizás no son tan frecuentes, pero sí, al parecer es válido, ¿no? Que, por ejemplo, en una hipótesis se pueda plantear otra, ¿no? Me imagino que será un poco más complicado plantearlo de esa forma. Pero sí, entiendo yo que sí se puede. Pero lo más común es que sea de esta manera, que sean dos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a los estudios explicativos. Estudios explicativos. En el caso de los estudios explicativos, su interés se centra pues, en aclarar por qué, fíjense bien, por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. ¿Por qué dos o más variables están relacionadas? Ah, aquí cambia la cosa. Entonces aquí ya no solo se trata de establecer la relación, ¿verdad? Si hay relación, sino en tratar de responder por qué, ¿verdad? Se da esa condición. Entonces los estudios explicativos, como ustedes lo verán, van más allá, ¿verdad? Son estudios a mayor profundidad. Estos entonces están dirigidos a responder a las causas, porque cuando uno pregunta el por qué, va a las causas de los hechos, ¿verdad? Tanto físico, lo que ocurre ahí, y los hechos sociales. Están dirigidos a responder eso sobre las causas. Cuando uno se plantea la pregunta del por qué, es la pregunta por las causas, ¿no? Entonces, las investigaciones explicativas
son como que más estructuradas que las demás clases de estudios, fíjense. En todo caso, esto es como una cadena. Hacer un estudio explicativo implica haber hecho antes un estudio correlacional y haber hecho antes un estudio descriptivo y antes un estudio exploratorio. Sin duda, ¿verdad? Va en esa escala. Entonces, los estudios explicativos, sin duda que serán estudios a mayor profundidad y son estudios que tienen un grado mayor de estructuración. Quiero ver. Ok. Por ejemplo, ¿por qué la pandemia? Yo he puesto un ejemplo que puede resultar de repente un tanto obvio, ¿no? La respuesta. Puede ser que sí, pero a veces lo que en principio nos resulta obvio puede ser que ya en la práctica no lo sea tanto, ¿verdad? Y entonces ahí donde se amerita estudiar o investigar un poco más. El ejemplo, ¿por qué la pandemia tuvo efectos en el aumento del desempleo en el país? Vaya, y estoy seguro que inmediatamente surgen respuestas. Y habrá otros fenómenos o otros aspectos que ameritarán ser estudiados a mayor profundidad. Este sería un claro ejemplo de un estudio explicativo. Eso es en cuanto a los 4 tipos de estudio. Ahí en la guía tienen ustedes información un poquito, creo yo, más amplia de lo que les he ofrecido acá, porque acá de lo que se trata es de sintetizar un poco más o profundizar en alguna explicación. No sé si tendrán alguna pregunta respecto a los estudios explicativos. ¿Tendremos alguna pregunta? Bueno, no la hay. Entonces, podemos pasar a lo siguiente. Fíjense bien. Necesito, porque les va a ser de mucha utilidad, que ustedes puedan realizar la siguiente actividad. En primer lugar, que puedan describir la importancia y el propósito de los diferentes tipos de investigación social. Como tienen la guía, se les hace posible hacer esto y como hemos hablado, ¿verdad? De los distintos tipos, se les hace posible. Entonces, lo primero, describir la importancia y el propósito. Con la intención de ayudar, les he descrito aquí o les he definido, ¿verdad? Qué es el propósito y qué es la importancia. El propósito es la intención o ánimo, el objetivo que tiene una cosa, el propósito. Y la importancia sería la trascendencia y el valor de algo. Entonces, vamos a completar un cuadrito como el que están visualizando en este momento. Vamos a completar eso, ¿verdad? Propósito, importancia, con la información que ya tienen. Y luego vamos a tratar de plantear una pregunta sobre un problema de investigación exploratorio, otro descriptivo, uno correlacional y uno explicativo. Yo, para ayudar un poco, he formulado una pregunta del que pienso yo que podría ser un poco más complicado, el estudio exploratorio. Y ahí les sugiero un ejemplo. Ustedes podrían hacer el ejercicio de formular una ustedes mismos. Entonces ahí les planteo una pregunta que tiene el carácter exploratorio, ¿verdad? Vale, entonces necesito que hagamos esta actividad. No sé si tengan alguna pregunta en torno a esto. Podemos dedicar estos minutos para hacerla. Por si acaso después, por cuestiones de tiempo, ya no podríamos. Va, esta sería una actividad. Espero que la visualicen. Y voy a adelantar lo otro, fíjense. Cuando vimos el tema de las diferentes disciplinas sociales, les he dicho ya varias veces que omití, ¿verdad? Sugerirles que hicieran estas otras actividades. Entonces necesito que con su libro vayan a la página 15 del libro de texto de Santillana y puedan resolver las actividades de esa página. Son básicamente 3. Las que más me interesan son la 1 y la 2, pero la 3 también la podemos realizar. La actividad 1 dice, escribe los campos de estudio de las siguientes ciencias sociales. Ahí lo pueden ustedes resumir, es algo que ya ustedes manejan un poco más. Aunque aquí solo le pusieron geografía ahí en el libro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a asumir que es la geografía humana. Luego, en la actividad 2, se trata de leer el problema que ahí aparece
y luego describir algunas posibles soluciones que brindan las disciplinas sociales. Y ahí se les presentan 3 disciplinas. De ese problema, la contaminación ambiental daña las condiciones de vida de tu centro escolar, comunidad y municipio donde habitas. Y se te sugieren 3 disciplinas con las cuales lo vas a analizar. Y luego la otra es investigar algunos científicos destacados recientemente de las siguientes disciplinas y sus aportes. A ver si encontramos algo de la demografía, de antropología y de psicología social. A ver si hay algún aporte reciente en alguna de estas ramas. Entonces, tendríamos en este momento unos 12 minutos para tratar de avanzar en esto, ¿verdad? Podemos avanzar y si gustan ustedes, por la tarde podrían continuar, ¿no? Desarrollando esta actividad. Yo el día lunes voy a pedir la evidencia de estas actividades. En algún momento de lo que ustedes trabajen en el libro, esta actividad que están viendo la tienen que trabajar en el libro. Quizá yo le voy a pedir evidencia, que me manden algunas capturas de pantalla, ¿verdad? El lunes voy a pedir eso. No sé si se lo voy a pedir a todos, pero sí a algunos, que me manden capturas de pantalla. Y pues también vamos a hacer la revisión de esta otra actividad. Vamos a ver con el aporte de ustedes a qué llegaron, ¿verdad? Cómo construyeron este cuadrito. Entonces, permítanme